En el corazón del Madrid antiguo, de callejones empedrados y edificios renacentistas, se erige la misteriosa Casa de las Siete Chimeneas. Construida en el siglo XVI, esta casa de robustas paredes de piedra y un tejado inusual a cuatro aguas alberga desde hace siglos una historia de amor, tragedia y apariciones que sigue atemorizando a quienes se aventuran cerca de ella cuando la ciudad duerme. La leyenda empieza con Elena, una joven de excepcional belleza y origen humilde, hija de un montero del rey Felipe II. En su juventud, Elena capturó la atención del monarca, un hombre que, además de su posición de poder, era conocido por su severidad y devoción a su imagen. Con los días, la joven fue llevada a la corte y seducida por el rey, convirtiéndose en su amante en secreto. Como era costumbre en aquella época, el rey decidió asegurar la discreción de la relación casándola con uno de sus hombres de confianza, el capitán Zapata, quien nada más sabía de la pasión que su esposa había compartido con el rey. El matrimonio fue acogido con regocijo y Elena y Zapata se trasladaron a una lujosa casa en las afueras de la corte, la Casa de las Siete Chimeneas, un símbolo de estatus. A pesar de la lujosa vivienda y las celebraciones, la joven parecía melancólica y reservada. Para ella, la casa era más una jaula, un espacio de soledad decorado con las sombras de su pasado. Su relación con el capitán, aunque estable, carecía de la chispa que alguna vez sintió en su juventud. Pronto, el capitán Zapata fue llamado al frente para participar en la batalla de San Quintín. La guerra era una sombra constante en la vida de las mujeres de la época, y para Elena, cada día de espera se convirtió en una tortura. La noticia de la muerte de su esposo cayó sobre ella como un manto de desesperación, y los rumores de que había dado a luz a una hija ilegítima del rey solo aumentaron su miseria. Pronto, los sirvientes comenzaron a notar que se aislaba en su habitación, envuelta en un mutismo absoluto y una creciente fragilidad. Fue durante una madrugada de invierno, en medio de una violenta tormenta, cuando sus criados encontraron el cuerpo sin vida de Elena. La joven yacía en el suelo de su dormitorio, rodeada por las sombras de las llamas danzantes de las velas. Nadie supo exactamente cómo murió, y la escena fue clausurada de inmediato por órdenes del rey. Aquellos que presenciaron el hallazgo aseguran que había marcas en su cuerpo, pequeñas incisiones que sugerían violencia. Sin embargo, para mantener la reputación del monarca intacta, el incidente fue ocultado y se decretó que Elena había fallecido de pena y enfermedad. Días después, el cadáver de la joven desapareció sin dejar rastro, y en el pueblo comenzaron a circular historias de que el mismo rey Felipe había orquestado su desaparición para eliminar cualquier prueba de su romance y de la posible existencia de una hija ilegítima. Las leyendas hablan de cómo, a partir de aquella noche, comenzaron a suceder fenómenos inexplicables en la Casa de las Siete Chimeneas. Sirvientes y vigilantes aseguraban ver una figura femenina envuelta en un halo espectral caminando sobre el tejado. A veces se le ve señalando al Palacio Real, como si intentara exponer su historia a aquellos que decidieran mirar. Muchos años después,
Durante una reforma en el edificio, los trabajadores descubrieron un pequeño espacio oculto en el piso. En él hallaron restos óseos acompañados de varias monedas de la época de Felipe II. Un hallazgo que avivó las historias en torno a la casa. No se sabe si esos restos pertenecían a Elena o a su supuesta hija, pero desde entonces los rumores de maldiciones y presencias espectrales han persistido. Las autoridades guardaron el hallazgo en secreto, pero la noticia llegó a oídos de la población y con ello la leyenda adquirió nuevos matices. En el siglo XVIII, la casa fue vendida a una familia noble y durante un tiempo pareció que la actividad paranormal había cesado. Sin embargo, en 1766, un acontecimiento inusual sacudió a los nuevos residentes. En una fría noche de diciembre, cuando el marqués de Esquilache, entonces habitante de la casa, fue despertado por un grito que venía de la azotea. Al asomarse, vio una figura femenina caminando lentamente entre las chimeneas, con una mirada acusadora que parecía traspasarle el alma. El marqués juró ver cómo la figura señalaba con insistencia hacia el palacio real. Y desde esa noche, el marqués vivió atormentado y con los años su salud mental comenzó a deteriorarse, sumándose a las leyendas que ya rodeaban el lugar. En 1948, la Casa de las Siete Chimeneas fue declarada Monumento Histórico Artístico y en 1957 fue sometida a una nueva restauración. Sin embargo, desde la década de 1980, cuando el edificio se convirtió en la sede del Ministerio de Educación y Cultura, los empleados han reportado fenómenos inexplicables, puertas que se abren solas, pasos en los pasillos vacíos y susurros provenientes de habitaciones desiertas. Muchos aseguran haber visto a una mujer pálida, con ropas de época caminando silenciosa entre las paredes del edificio, como una sombra atrapada en el tiempo. Para quienes conocen la historia de Elena, la Casa de las Siete Chimeneas es algo más que un edificio histórico. Es un recordatorio de una tragedia oculta, de secretos imperdonables y de una figura que aún busca justicia. En las noches más frías, cuando el viento sopla con fuerza y la ciudad duerme, algunos afirman ver a Elena caminar sobre el tejado entre las 7 chimeneas, como si la misma estructura estuviera destinada a llevar en sus paredes los 7 pecados capitales que se le atribuyen al rey. Así, la Casa de las 7 Chimeneas aún permanece en pie, como un testimonio de aquellos secretos oscuros que nunca encuentran paz y de un alma que, siglos después, sigue clamando en las sombras por la justicia que en vida se le negó.